Bueno, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a empezar a platicar acerca de la fisiología renal. Vamos a empezar con las generalidades, con un recuerdo anatómico y un poco histológico de lo que sería el sistema urinario. El sistema urinario está formado por los siguientes componentes. Tenemos dos riñones y además de los riñones tenemos algo que se conoce como el sistema colector. Este sistema colector a su vez está formado por cálices menores, cálices mayores, una pelvis renal, los ureteros, que son dos, uno para cada riñón, y también pues tenemos a la vejiga y tenemos a la uretra. Vamos a explicar un poco mejor esto del sistema colector. Aquí tenemos un corte de un riñón y estas estructuras que están aquí, esto es el uréter. Este uréter tiene una dilatación una vez que entra en el riñón, que se conoce como la pelvis renal, que es esta zona. Pero a su vez, esta pelvis renal se comunica con la médula renal a partir de los cálices mayores y menores. Estos son los cálices menores que desembocan en un cáliz mayor y después varios cálices mayores desembocan para formar la pelvis renal. Y esta se comunica con el uréter. Ya posteriormente ese uréter va a llegar a la vejiga y ya después la vejiga va a almacenar la orina y cuando sea necesario, cuando se pueda liberar la orina, va a ser vaciada por la uretra. Ok, vamos a hablar ahora específicamente de los riñones. Vamos a empezar describiendo cuáles son sus funciones, que la verdad es que tiene muchísimas funciones. El riñón es uno de los órganos que tiene más funciones en todo el cuerpo humano. Las funciones que tiene el riñón son las siguientes, que va a ser una lista muy larga, así que vamos a empezar. El número 1 tiene la función de filtrar la sangre. Es decir, el riñón me permite filtrar de la sangre, es decir, eliminar de la sangre ciertas sustancias que de estar en una alta concentración en la sangre pueden llegar a ser tóxicas, como por ejemplo la creatinina, el BUN, la urea. Son sustancias que si están en concentraciones muy altas, generan toxicidad. Por ejemplo, si aumenta mucho la urea, genera algo que se conoce como el síndrome urémico, que tiene una serie de manifestaciones clínicas. Al momento de filtrar la sangre, pues se va a generar un filtrado. Ese filtrado, una vez que llegue al sistema colector, va a recibir el nombre de orina. Entonces el riñón filtra la sangre, elimina sustancias que no deseo tener en altas concentraciones en la sangre y por lo tanto voy a producir de esa manera orina. Otra función importante del riñón es la de, debido a que está produciendo orina, es una manera de regular el volumen de la sangre. Si nosotros consumimos altas cantidades de agua, de líquidos, tenemos un aumento en la volemia, pues el riñón va a decir, bueno, voy a eliminar agua por la orina. En cambio, si nosotros no tomamos suficiente agua, el riñón va a decir, ok, voy a empezar a conservar un poco de agua para mantener así el equilibrio hídrico del cuerpo. Entonces regula el volumen. Recuerda también que el volumen es un determinante de la tensión arterial. Entre menos volumen tenemos, menos tensión arterial. Más volumen, mayor tensión arterial. Entonces, de esa manera también el riñón puede regular la tensión arterial. Otra manera de regular la tensión arterial, además de por la volemia, es también por la vasoconstricción. Si tenemos una vasoconstricción sistémica, eso va a generar un aumento de la resistencia sistémica y un aumento también de la tensión arterial. Otra función también es que va a regular el equilibrio electrolítico. Pasa lo mismo que con la volemia. Porque si nosotros consumimos una gran cantidad de sal, el riñón va a decir, ok, tenemos mucha sal en la sangre, así que vamos a perder sal por la orina.
Si ingerimos poca sal, entonces el riñón va a empezar a reabsorber sodio y cloro para aumentar los niveles de sal en la sangre y de esa manera mantener un equilibrio del sodio, del cloro y de los demás iones también. Otra función importante es que va también a regular el equilibrio ácido-base. Si nosotros empezamos a tener una cantidad excesiva de protones en nuestra sangre, el riñón va a decir, bueno, entonces voy a empezar a reabsorber más bicarbonato, ya que el bicarbonato va a servir como un amortiguador de los protones, se va a unir a los protones libres para así tener menos concentración de protones libres y tener así un pH en un equilibrio. Si por otro lado, entonces si tenemos muchos protones, pues el riñón empieza a reabsorber bicarbonato, pero si tenemos pocos protones, pues el riñón va a empezar a perder bicarbonato por la orina. Y llegamos a otras funciones muy interesantes que son la síntesis de hormonas. El riñón sintetiza dos hormonas y activa una tercera hormona. Las dos hormonas que sintetiza, la primera es la renina. Esta es sintetizada por las células yuxtaglomerulares. Y la renina, como ya ustedes saben, es una enzima y es el inicio de un sistema que se conoce como el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que vamos a platicar de él más adelante. Pero que tienes que tener en cuenta que este sistema renina-angiotensina-aldosterona, la función que tiene es regular también la tensión arterial. Generalmente cuando baja la tensión arterial, el sistema renina-angiotensina-aldosterona se activa para aumentar la tensión arterial. La segunda hormona que sintetiza el riñón es la eritropoyetina, abreviada como la EPO. La eritropoyetina se sintetiza aquí en el riñón y viaja hacia la médula ósea para estimular la síntesis de eritrocitos. Esto es súper importante porque los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, es decir, que su riñón pierde sus funciones, esos pacientes van a tener anemia por una disminución de la eritropoyetina. De hecho, la anemia es una de las características clínicas o frecuentes que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica. Siempre hay que estar vigilando cuánta eritropoyetina tiene e incluso hacerles trasplantes de sangre para aumentar los niveles de eritrocitos y de hemoglobina. Y la tercera es una hormona que, si bien no se sintetiza aquí en el riñón, pero sí se activa en el riñón, que es la vitamina D. Aquí en el riñón se lleva a cabo la activación de la vitamina D. La vitamina D, la función que tiene una vez activa, es viajar al tubo digestivo y reabsorber calcio del tubo digestivo. Entonces aumenta los niveles de calcio la vitamina D. Y aquí se activa. Principalmente esto lo va a hacer porque el riñón tiene una enzima que es la 1-alfa hidroxilasa. La 1-alfa hidroxilasa está presente en las células de los túbulos renales y lo que hace es hidroxilar, como su nombre indica, a una vitamina D inactiva y la vuelve una vitamina D activa. La vitamina D activa se llama calcitriol. Ese sería el nombre como más fácil de aprender, calcitriol, pero realmente tiene un nombre más complejo, un sinónimo, que es la 1,25 dihidroxicolecalciferol. Ya sé, es un nombre mucho más largo, pero realmente es un sinónimo de calcitriol. Es la forma activa de la vitamina D. ¿Y dónde se activa la vitamina D? Aquí en el riñón por acción de la 1-alfa hidroxilasa. Esto puede ser una pregunta de examen. Pues bien, prácticamente la fisiología renal nosotros la podemos dividir en tres partes. Una, cuando hablamos de la filtración glomerular. Dos, sería la fisiología tubular, que prácticamente se refiere a los procesos de reabsorción y de secreción. Y ya con estos dos puntos tendríamos el 90% de la fisiología renal. Tendríamos que hablar de cómo el glomérulo filtra y tenemos que hablar de cómo los túbulos reabsorben y secretan sustancias.
Pero hay un tercer punto importante, que es el equilibrio ácido-base. Así que vamos a tener 3 videos en el canal, uno destinado a filtración glomerular, que es este, otro destinado a fisiología tubular y otro destinado al equilibrio ácido-base. Y con eso terminaríamos por completo de hablar de la fisiología renal. Vamos a empezar entonces a hablar de la filtración glomerular y como su nombre indica, pues ocurre a nivel del glomérulo. Para ello vamos a recordar un poquito la estructura histológica de los glomérulos. Antes que nada recuerda que los riñones tienen dos zonas. Tienen una corteza, que es esta que estoy delimitando ahorita, y también tienen una médula. La médula renal está formada por el conjunto de estas estructuras piramidales, que se llaman de hecho pirámides renales, y estas pirámides renales forman en conjunto a la médula renal. Las pirámides renales, como te das cuenta, pues tienen esa forma piramidal, y en su punta, la punta de la pirámide renal se denomina papila renal. Esa papila renal es la que está en contacto con los cálices menores. Si te das cuenta, también la corteza renal tiene algunas invaginaciones entre las pirámides renales. A eso se les denomina columnas renales. Otro término importante para terminar este recordatorio histológico. El conjunto de la pirámide renal y de la corteza que tiene encima, el conjunto de estas dos porciones se denomina lóbulo renal. Muy bien. Recuerda que la unidad anatomo-funcional del riñón es la nefrona, y esta nefrona va a ser una estructura que es la que tenemos aquí en esta otra imagen. Y la nefrona, vamos a tener que, se va a localizar algunas partes de la nefrona en la corteza y otras partes en la médula. En la corteza antes que nada hay que recordar las partes de la nefrona. Tenemos esta bolita de aquí que se denomina corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo rodeado de la denominada cápsula de Bowman. Eso sería el corpúsculo renal. Si nosotros lo podemos ver aquí en grande, se ve mucho mejor. Tenemos el glomérulo, el glomérulo, que prácticamente es un conjunto de capilares fenestrados, y esos capilares fenestrados, ese glomérulo, va a estar rodeado de una cápsula de Bowman. Aquí tenemos igual una micrografía donde podemos ver el glomérulo y rodeado de una cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman es un poquito más compleja de lo que parece, ya que tiene dos hojas o dos paredes. Una hoja parietal, que es esta que está aquí, que generalmente está formada por células planas, un epitelio plano simple, y tiene una hoja, esa sería la hoja parietal, pero también tiene una hoja que es la hoja visceral. La hoja visceral está formada por unas células especializadas que se llaman podocitos, que aquí en esta imagen están de color amarillo. Los podocitos son como unos pulpos, porque tienen prolongaciones de citoplasma y de membrana plasmática que parecen tentáculos. Entonces aquí tenemos el cuerpo del podocito y vemos cómo tiene esas prolongaciones llamadas pedicelos. Estos pedicelos van a estar abrazando o rodeando a los capilares fenestrados que forman al glomérulo. Y el conjunto entonces del glomérulo, como habíamos dicho, con la cápsula de Bowman, es lo que llamamos nosotros un corpúsculo renal. La nefrona entonces está formada por el corpúsculo renal y por una serie de túbulos, el túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, que a su vez tiene dos porciones, una porción descendente y una porción ascendente, y que además, si ya nos ponemos un poquito más estrictos, cada porción ascendente y descendente también tiene una porción gruesa y una porción delgada. También después tenemos el túbulo contorneado distal y hasta aquí sería la nefrona. Varias nefronas van a desembocar en un túbulo. Aquí podemos ver cómo varias nefronas desembocan en este túbulo, que se llama el túbulo colector, que tiene una porción cortical y tiene una porción medular. Si nos damos cuenta, las partes de la nefrona que están en la corteza van a ser el corpúsculo renal y los túbulos contorneados proximales y distales, y claro, una parte del túbulo colector. Y en la médula vamos a tener el asa de Henle y el túbulo colector medular. Importantísimo recordar esto. En la médula
vamos a tener al asa de Henle. Eso es fundamental. Y también la parte medular del túbulo colector. Ahora, hay que entender algo de la médula renal. Y es que la médula renal, su intersticio, es decir, el tejido conectivo que rodea a los túbulos, va a ser hipertónico. Es decir, va a tener una mayor osmolaridad que el plasma. El plasma más o menos va a tener una osmolaridad promedio de 300 miliosmoles. Aquí la médula puede llegar incluso hasta 1200 miliosmoles. Entonces es bastante hipertónica la médula. Pero no tiene 1200 miliosmoles en toda la médula, no es uniforme, sino que más bien tenemos un gradiente de hipertonicidad. En las porciones más cercanas a la corteza vamos a tener que el intersticio de la médula va a tener 300 miliosmoles, parecido al plasma, pero conforme nos vamos yendo más profundo en la médula, vamos aumentando esa hipertonicidad y vamos a llegar incluso a 600 o a 1200 miliosmoles. ¿De qué depende que lleguemos a 600 o a 1200? Depende de la profundidad del asa de Henle. Y es que nosotros tenemos dos tipos de nefronas. Tenemos las llamadas nefronas corticales, que son estas que tenemos aquí, que representan el 80% de las nefronas, y tenemos un 20% de nefronas que se llaman yuxtamedulares, es decir, nefronas yuxtamedulares. Yuxta significa al lado, entonces yuxtamedulares al lado de la médula. Estas nefronas yuxtamedulares, la característica que tienen es que tienen un asa de Henle muchísimo más larga que las nefronas corticales. Y esto es muy importante porque entre más larga sea el asa de Henle, va a llegar a una mayor profundidad. Y si llega a una mayor profundidad, su intersticio de la médula, el intersticio medular, va a alcanzar una mayor osmolaridad. Entonces vamos a tener que, como habíamos dicho, en la transición corteza y médula vamos a tener 300 de osmolaridad, pero ya cuando lleguemos, por ejemplo, en la parte más profunda vamos a llegar a 1200. Quiere decir que las nefronas yuxtamedulares llegan a tener una hipertonicidad en el intersticio medular de 1200. En cambio, las nefronas corticales se quedan con un poquito menos y llegan incluso a 600 de osmolaridad. Las nefronas yuxtamedulares, dos puntos importantes. Número uno, son más poquitas, son 20%, el 80% son las corticales. Pero otra cosa importante es que tienen un papel muy importante las yuxtamedulares. Tienen la función de generar la hipertonicidad del intersticio medular. Estos 1200 miliosmoles se alcanzan gracias a estas nefronas yuxtamedulares. Y esto lo hacen por un mecanismo que se conoce como el mecanismo contracorriente, que vamos a platicar de él más a fondo cuando lleguemos al asa de Henle. Pero nada más quédate con eso por el momento, que las nefronas yuxtamedulares permiten que el intersticio de la médula renal sea hipertónico. Eso es lo importante. Muy bien. Para empezar a hablar del filtrado glomerular tenemos que entender muy bien un concepto que es la barrera de filtración. Vamos a abreviarla como BF, barrera de filtración. La barrera de filtración está representada en este esquema. Tenemos por un lado los capilares glomerulares, que recuerda que son fenestrados. Aquí tenemos sus fenestraciones, esos hoyitos. Y ya dijimos que estos capilares fenestrados van a estar rodeados por los podocitos, por los pedicelos de los podocitos. Si te das cuenta, aquí más o menos vamos a tener al capilar fenestrado, ahí sí con sus fenestraciones, y vamos a tener que estar rodeado por pedicelos. Entonces aquí vamos a dibujar un pedicelo y aquí viene otro pedicelo. Si te das cuenta, entre pedicelo y pedicelo queda un espacio. Ese espacio no está vacío. Tienen algo que se conoce como diafragma de filtración, que vamos a representarlo aquí de color azul. Entonces entre pedicelo y pedicelo hay un diafragma de filtración, que es el que está representado aquí en este esquema. Ese diafragma de filtración está formado por proteínas. La principal proteína que lo forma es la denominada nefrina, que aquí está representada. La nefrina es el principal componente de este diafragma de filtración, que se encuentra entre los pedicelos de los podocitos.
Entonces, primer componente de la barrera de filtración, vamos a mencionar a este, que es este diafragma de filtración. Pero entre los pedicelos y el capilar fenestrado, vamos a tener otra estructura que es la que está aquí de color azul, que se denomina membrana basal glomerular. Entonces, vamos a tener que la barrera de filtración va a estar formada por los siguientes componentes. Número uno, por el capilar fenestrado, que si lo observamos aquí en esta micrografía electrónica, aquí tendríamos al capilar fenestrado. Justamente estos espacios son las fenestraciones, sería el primer componente de la barrera de filtración. Después vamos a tener a la membrana basal glomerular, que sería toda esta zona. Y si te das cuenta, la membrana basal glomerular también es un poquito más compleja de lo que aparenta. Tiene 3 porciones. Tiene una porción, todo esto es la membrana basal glomerular, y podemos distinguir 3 zonas. Una zona interna más oscura o más electrodensa, que se llama lámina densa. Y esta lámina densa está rodeada por 2 zonas un poquito más claras. Aquí tenemos una zona más clara y otra zona más clara. Vamos a ponerles nombre. Ya dijimos que la parte del medio se llama lámina densa. Las zonas claras se denominan láminas raras. Entonces tenemos una lámina rara externa, que es la que va a estar entre los pedicelos y la lámina densa, y tenemos una lámina rara interna, que es la que va a estar entre el capilar fenestrado y la lámina densa. Estos solamente son un poquito más de características que tiene la membrana basal glomerular, pero en general con lo que te tienes que quedar es que la membrana basal glomerular está formada por proteínas, principalmente por colágena tipo 4, pero también está formada por proteoglucanos. Y estos proteoglucanos o proteoglicanos, lo importante es que tienen una carga negativa. Esto tiene una gran relevancia porque vamos a ver que al tener una carga negativa estos proteoglucanos, toda la membrana basal glomerular va a tener una carga negativa. Y eso es muy importante porque esa carga negativa va a ser útil para repeler a las proteínas, porque las proteínas también tienen carga negativa, entonces se van a repeler entre sí. Y de esa manera vamos a poder filtrar a las proteínas. Y vamos a tener que el otro elemento de la barrera de filtración van a ser los pedicelos. Pero acuérdate que entre los pedicelos nosotros teníamos a nuestro diafragma de filtración. La membrana basal glomerular y el diafragma de filtración van a permitir filtrar por tamaño igual a las proteínas. Las proteínas son moléculas muy grandes, entonces no van a poder atravesar ni la membrana basal glomerular ni tampoco el diafragma de filtración. Entonces las proteínas se filtran por tamaño, pero también se filtran por la carga, porque se repelen. Muy bien, antes de pasar propiamente ya a lo que es la filtración glomerular, tenemos que entender algo. 3 conceptos. El primero, el flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo renal se refiere a la cantidad de sangre que llega al riñón. Y lo hablamos cantidad de sangre que llega al riñón por minuto. Vamos a tener que la cantidad de sangre que llega al riñón por minuto es de alrededor de 1000 mililitros, o sea, 1 litro, por minuto. 1000 mililitros por minuto, 1 litro por minuto, es la cantidad de sangre que llega al riñón por minuto. Esta representa el 20% del gasto cardíaco. El gasto cardíaco normal es de alrededor de 5 litros por minuto. Entonces el 20% vendría siendo estos 1000 mililitros o 1 litro por minuto. Entonces este sería el flujo sanguíneo renal. 20% del gasto cardíaco. Eso es importante porque el riñón es el órgano que tiene el mayor gasto cardíaco de todo el cuerpo. Bueno, exceptuando obviamente los pulmones, porque los pulmones reciben el 100% del gasto cardíaco del ventrículo derecho para oxigenarse. Pero vamos a pensar que nos estamos refiriendo al gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Entonces el órgano que recibe más gasto cardíaco del ventrículo izquierdo serían los riñones. Pero esto puede ser pregunta de examen. Otra cosa es
Otro término que tenemos que ver es el del flujo plasmático renal. Ya no estamos hablando del flujo sanguíneo, estamos hablando del flujo plasmático renal. Recuerda que la sangre tiene dos componentes. Por un lado tiene el plasma y por otro lado tiene los elementos formes, que son las células, las plaquetas. Resulta que el plasma representa el 60% de la sangre y los elementos formes el 40%. Quiere decir que si nosotros queremos conocer el flujo plasmático renal, tenemos que sacar el 60% del flujo sanguíneo renal. Y entonces eso equivale a 600 mililitros por minuto. Ese es el flujo plasmático renal. Nada más falta un último concepto, que es propiamente ya la tasa de filtrado glomerular, es decir, la cantidad de, de sangre que es filtrada por minuto en el glomérulo. Tasa de filtrado glomerular. Y esa tasa de filtrado glomerular, que la podemos abreviar como TFG, tasa de filtrado glomerular, es igual a 125 mililitros por minuto. Esa es la tasa de filtrado glomerular que tendría un paciente joven, un paciente adolescente. Porque vamos a ver que cuando llegamos a los 40 años, a partir de los 40 años tenemos una reducción del 1% de nuestras nefronas. Quiere decir que a los 50 años vamos a tener 10% menos de nefronas y eso obviamente va a bajar la tasa de filtrado glomerular. Ya no va a ser 125, va a ser 110 o algo así. Entonces, debido a la edad es esperado que baje la tasa de filtrado glomerular, pero lo normal, digamos, en un paciente adulto joven es 125 mililitros por minuto. Pero también podemos entenderlo por litros por minuto. 125 mililitros por minuto o 180 litros por día. En esos dos valores es importante que recuerdes: 125 mililitros por minuto y 180 litros por día. Bien, pasaremos ahora a hablar de la filtración glomerular. Ya dijimos que la tasa de filtración glomerular normal es de 125 milímetros por minuto, o también medida como 180 litros por día. Estos dos valores tienes que recordarlo porque es la tasa de filtrado normal y puede ser pregunta de examen. Pero bueno, ¿en qué consiste la filtración glomerular? Pues la filtración glomerular consiste en el paso de la sangre a través de la denominada barrera de filtración, que ya explicamos sus componentes. Dijimos que la barrera de filtración está formada por el capilar fenestrado, acuérdate que son fenestrados, por la membrana basal glomerular, y esta membrana basal glomerular tiene a su vez una lámina densa, lámina rara externa, lámina rara interna. Esta membrana basal glomerular está formada por proteínas, ya dijimos colágeno tipo 4, por ejemplo, pero también por proteoglucanos. Y los proteoglicanos o proteoglucanos generalmente tienen carga negativa. Entonces los proteoglucanos son los que le confieren la carga negativa a la membrana basal glomerular. Pregunta de examen. También la barrera de filtración está formada por el diafragma de filtración, que se encuentra entre los pedicelos de los podocitos, y acuérdate que este diafragma de filtración está formado principalmente por la proteína nefrina. Bueno, pues resulta que conforme va pasando la sangre a través de esta barrera de filtración, pues va pasando glucosa, sodio, otros iones, creatinina, BUN, pasan bicarbonato, pasan aminoácidos, pasan protones, pasan muchas cosas, pero lo que no pasa, lo que se filtra, lo que no logra pasar esta barrera de filtración, dijimos que era por un lado las células y por otro lado las proteínas. Las células no pasan porque las células están súper grandes y entonces no pueden atravesar las fenestraciones. Y las proteínas no van a pasar la barrera de filtración por dos razones. Número uno, por su tamaño, y número dos, por la carga. Las proteínas generalmente tienen una carga negativa, y ya dijimos que aquí la membrana basal glomerular tiene carga negativa, entonces se repelen. Y otra cosa, por el tamaño. Algo que también es importante y que te pueden preguntar es que de todas las proteínas, la proteína más pequeña y también la más abundante es la albúmina. Entonces, cuando hay lesiones no tan severas de la membrana basal glomerular o de los pedicelos, la primera proteína que se va a perder por orina es la albúmina, porque es la más pequeña.
Ojo, pregunta de examen. La primera proteína que se pierde es la albúmina. De hecho, por eso a veces se habla en términos o luego habrás escuchado términos como de microalbuminuria o de macroalbuminuria. Un dato clínico es que, por ejemplo, en la nefropatía diabética, en la nefropatía hipertensiva, hay un daño de esta barrera de filtración por la glucosa o por la tensión arterial que está elevada de manera crónica. Pero lo importante es que en los primeros estadios de la nefropatía diabética y de la nefropatía hipertensiva, la primera proteína que se pierde es la albúmina. Entonces, por eso a estos pacientes es importante en cada consulta que acudan con nosotros, realizarles una tira reactiva para ver cómo está la albúmina en orina. Y si ya tienen microalbuminuria, eso es un dato de ojo. El paciente puede estar empezando con una nefropatía diabética o con una nefropatía hipertensiva. Entonces, de ahí la importancia de la albúmina. Bueno, repito, es la primera proteína que se pierde. Ok, bueno, entonces, si nosotros pudiéramos representar la filtración glomerular, la podríamos representar con una flecha en este sentido, que va del capilar hacia el espacio de Bowman. La pregunta es, ¿por qué la filtración se da en esa dirección? Y la respuesta es que esta fuerza o esta flecha que estamos dibujando en esta dirección es la resultante de, a su vez, 4 fuerzas que se denominan las denominadas fuerzas de Starling. Las fuerzas de Starling son 4 fuerzas. Algunas fuerzas van a ir hacia en esta dirección y algunas otras fuerzas van a ir en dirección contraria. Pero lo importante es que si nosotros tomamos en cuenta todas esas fuerzas, la fuerza resultante va a ir en esta dirección del capilar hacia el espacio de Bowman. Esto es de manera muy sencilla lo de las fuerzas de Stalin. Ahorita lo vamos a ver de una manera más a fondo. Para ello vamos a utilizar este otro esquema, porque en este esquema están representadas justamente esas 4 fuerzas de Starling. Entonces vamos a ir viendo una por una. Para entender primero este esquema tenemos aquí la arteriola aferente que forma al capilar glomerular que dijimos que era fenestrado y después sigue la arteriola eferente. Aquí también, dicho sea de paso, no lo había mencionado, pero en el riñón tenemos algo que se conoce como el sistema porta glomerular. El sistema porta glomerular a lo que se refiere es que nosotros tenemos una arteriola que forma un capilar, después tenemos otra arteriola que forma otro capilar, que serían los capilares peritubulares. A este acomodo de arteriola capilar, se le denomina sistema portaglomerular y solamente, como su nombre indica, está en el riñón, en ninguna otra parte del cuerpo está. Por eso también puede ser pregunta de examen. Bueno, entonces vamos a representar a las fuerzas de Starling. Son 4, son 2 presiones hidrostáticas y 2 presiones oncóticas. Vamos a ver la primera, la presión hidrostática glomerular, que también podemos abreviarla como una P, una H y una C de capilar. Presión hidrostática capilar. Esta presión hidrostática capilar mide aproximadamente 60 milímetros de mercurio. Cada fuerza de Starling tiene también un valor determinado en milímetros de mercurio. Entonces aquí tenemos la primera presión hidrostática glomerular. Y si te das cuenta, la flecha de esta presión hidrostática glomerular va en esta dirección. Es decir, esta presión hidrostática favorece el movimiento de la sangre del capilar hacia el espacio de Bowman. Y ojo también, si te das cuenta, es la presión que tiene el mayor valor. Aquí tenemos de 60, aquí tenemos 32 y 18. Es por eso que digamos que esta es la presión de las fuerzas de Stalin más importante. Y es por eso que al final la fuerza resultante de filtración va en este sentido, igual al de la presión hidrostática. Pero vamos a ir viendo las demás presiones. Seguimos con la presión oncótica o también llamada coloidosmótica capilar, que se puede abreviar como una P, una ON y una C, ¿no? Presión oncótica capilar. Esta mide 32 milímetros de mercurio y observa cómo va en dirección contraria a la presión hidrostática. Al final no importa que vaya en la dirección contraria porque la que va a ganar es la presión hidrostática y por eso la filtración va en esa dirección. Pero estamos viendo una por separado. Entonces,
¿Por qué la presión oncótica va en esta dirección? Bueno, acuérdate que cuando hablamos ahorita de la barrera de filtración, dijimos que las proteínas no se van a filtrar. Entonces las proteínas se van a empezar a acumular aquí en el capilar glomerular. Las proteínas tienen una carga negativa, como habíamos comentado. Entonces, esas proteínas que se acumulan aquí en este capilar tienden a atraer iones positivos, como por ejemplo el sodio. Y ya dijimos que a donde va el sodio va el agua. Entonces, por esa razón, jala sangre del espacio de Bowman hacia el capilar. La siguiente presión es la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que la podemos abreviar como una P, una H y una B de Bowman. Entonces, esta presión hidrostática en la cápsula de Bowman, si te das cuenta, mide 18 mililitros de mercurio y va en esta dirección, al igual que la presión oncótica capilar. Las dos van en esta dirección. Y bueno, esto también ya sabemos la razón es porque siempre las presiones hidrostáticas empujan la sangre en sentido contrario, ¿no? Entonces por eso va a empujarla hacia allá. Bueno, hay otra presión que no está representada aquí en el dibujo, que es la presión oncótica de la cápsula de Bowman. No está representada aquí porque generalmente vale 0 milímetros de mercurio. ¿Por qué vale 0 milímetros de mercurio? Porque dijimos que la presión oncótica depende de las proteínas y ya dijimos que las proteínas no se filtran, por lo tanto no vamos a tener proteínas en el espacio de Bowman y por eso su valor va a ser de 0. Ok, nosotros podemos agarrar estas 4 presiones, agarrar su valor en milímetros de mercurio y prácticamente realizar la siguiente ecuación para poder calcular lo que se conoce como la presión neta de filtración. La presión neta de filtración es esa flecha grandota que te enseñé al principio, esa flecha que te dije que era la resultante, que habíamos dibujado y que iba en este sentido. Esa es la presión neta de filtración y se puede calcular con una fórmula, con esta que tenemos aquí. Entonces la presión neta de filtración se calcula restando la presión hidrostática capilar menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Y bueno, esta resta a su vez se va a restar a la resta ahora de la presión oncótica capilar y de la presión oncótica de la cápsula de Bowman. Este símbolo de pi también sirve para indicar presión oncótica. Entonces, vamos a hacer nada más el ejercicio porque ya tenemos los valores de cada una de estas presiones. Entonces vamos a poner que la presión neta de filtración va a ser igual a la presión hidrostática capilar, que son 60, menos la presión hidrostática en el espacio de Bowman, que es 18, y esto menos la presión oncótica en el capilar, que es de 32, menos la presión oncótica en la cápsula de Bowman, que es de 0. Si hacemos esta resta, vamos a tener que el resultado final es de 10 milímetros de mercurio. No importa tanto el valor, lo que importa es que es una presión positiva. Entonces, el hecho de que sea positiva indica que al final de cuentas la fuerza va a ir del capilar hacia el espacio de Bowman. ¿Y por qué? Porque, de nuevo, la presión más importante es la hidrostática, es la presión más fuerte. Por eso, pues tiende a ganar. Por intuición lo podemos deducir. Entonces, por eso la filtración tiende a ganar. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la presión más importante es la hidrostática capilar. Entonces, si nosotros modificamos la presión hidrostática capilar, pues se va a modificar la presión al final, se va a modificar al final la presión neta de filtración. Y por lo tanto se va a afectar pues el filtrado. Entonces por eso es súper importante la presión hidrostática. Es el principal contribuyente de la presión neta de filtración y por esa razón si la variamos, si la reducimos, pues también vamos a reducir la filtración. Más o menos es la idea. Entonces por eso es bien importante. Bueno, vamos a explicar otra vez un poquito más a profundidad esto que acabamos de decir. A lo que me refiero es que si nosotros modificamos las presiones que acabamos de ver, pues obviamente se va a modificar la presión neta de filtración.
Y entonces a lo mejor al final ya no me va a dar un valor positivo, a lo mejor me puede dar un valor negativo. Y por lo tanto, entonces la filtración se va a ver afectada, ya no va a ir en esa dirección, sino que a lo mejor incluso puede frenarse o puede, en lugar de ser una flecha grandota, a lo mejor se vuelve una flecha pequeña. Entonces, eso es lo importante. Si nosotros modificamos estas presiones, se modifica la filtración glomerular. De hecho, aquí arriba tenemos todo esto, o más bien esta parte de aquí es una fórmula, que es la fórmula que permite, bueno, más bien son los determinantes que modifican la filtración glomerular. Tenemos que la filtración glomerular se puede modificar si modificamos la presión neta de filtración, es decir, si modificamos el tamaño o la magnitud de esa flecha grandota que acabamos de dibujar, pero también se modifica la filtración glomerular si afectamos este otro valor, que este otro valor se conoce como la constante de filtración. La constante de filtración es la multiplicación del área de superficie, que prácticamente es el número de las nefronas, por la permeabilidad glomerular, que prácticamente se refiere al espesor de la membrana basal. Fíjate que es muy fácil de entender esto es muy intuitivo. Si nosotros tenemos más nefronas, vamos a tener una constante de filtración mayor. Y por lo tanto vamos a tener una tasa de filtrado glomerular mayor. Si nosotros tenemos menos nefronas, pues vamos a tener una constante de filtración menor y vamos a tener una tasa de filtrado menor. Todas estas tienen una relación directamente proporcional. Si yo sumo una, sumo la otra y la otra se suma. ¿Cómo puedo aumentar la superficie de las nefronas? La verdad es que no se puede. Las nefronas con las que nacemos son con las que nos quedamos el resto de la vida. Pero ¿qué pasa? Sí puede reducirse el número de nefronas. Por ejemplo, que un paciente dé un trasplante renal, le dé un riñón a otra persona. Entonces, en ese caso, el número de nefronas se va a reducir a la mitad, porque nada más tener un riñón. Entonces se reduce el área de superficie, se reduce la constante de filtración y la tasa de filtración se reduce. ¿Cuánto se va a reducir? Pues a la mitad porque perdimos un riñón. Más o menos también es intuitivo esto. El espesor de la membrana basal. Si tenemos una membrana basal más gruesa, pues entonces va a ser más fácil o más difícil que nosotros filtremos. Pues va a ser más difícil porque va a ser una membrana basal muy gruesa. Entonces la permeabilidad glomerular va a ser ya no directamente proporcional, sino va a ser indirectamente proporcional. Entonces si nosotros aumentamos el espesor de la membrana, pues entonces vamos a disminuir la constante de filtración y vamos a disminuir la tasa de filtrado glomerular. En cambio, si nosotros disminuimos el espesor de la membrana, pues entonces vamos a tener una mayor constante de filtración y una mayor tasa de filtrado glomerular. Esto es intuitivo, esto es nada más de encontrar la lógica. El área de superficie entonces es directamente proporcional a la tasa de filtrado y a la constante de filtración, y el espesor de la membrana es indirectamente proporcional, inversamente proporcional, perdón, a la constante de filtración y a la tasa de filtración glomerular. Ahora, la presión neta de filtración. La presión neta de filtración es directamente proporcional a la filtración glomerular. Quiere decir que si nosotros hacemos una flecha más grande, vamos a tener más filtración glomerular. Si hacemos una flecha más pequeña, vamos a tener menor filtración glomerular. ¿Y cómo se va a modificar la magnitud de esa flecha? Pues modificando a su vez las presiones que tenemos involucradas. Vamos a ir viendo cómo se modifica cada una de las presiones. Primero, ¿cómo se modificaría la filtración glomerular si tenemos cambios en la presión hidrostática capilar? Si nosotros tenemos un aumento, y fíjate que este esquema está diseñado para que sea más fácil entender esto, porque lo que está en verde está relacionado directamente proporcional a la filtración glomerular, y lo que está en rojo es inversamente proporcional a la filtración glomerular. ¿Cómo es esto? Fíjate, si nosotros aumentamos la presión hidrostática, es decir, aumentamos esta presión,
pues vamos a favorecer el filtrado porque la dirección de la presión va en ese sentido. Entonces, si aumentamos la presión hidrostática, aumentamos la presión neta de filtración y aumentamos la tasa de filtrado glomerular. Si nosotros reducimos la presión hidrostática en el capilar, pues reducimos esta presión y reducimos la tasa de filtrado glomerular. La presión oncótica realmente no se puede modificar porque siempre va a ser cero en situaciones normales. Entonces no nos vamos a meter con la presión oncótica. La presión hidrostática. ¿Cómo podemos modificar la presión hidrostática? Pues la podemos modificar por medio de la vasoconstricción y la vasodilatación de las arteriolas aferentes y de las arteriolas eferentes. Y esto es bien importante. Bien importante. Ahorita vamos a hablar más o menos de los cambios de las arteriolas, qué efecto tienen en la presión hidrostática. Ahorita vamos a mencionar eso, nada más dame un segundo. Vamos a terminar este esquema con estas otras presiones. Estas presiones, por ejemplo la presión oncótica capilar, si nosotros aumentáramos la presión oncótica capilar, pues haríamos una flecha más grande, pero en sentido contrario. Entonces si aumentamos la presión oncótica, disminuimos la presión neta de filtración y disminuimos también la tasa de filtrado glomerular. Y la presión hidrostática del espacio de Bowman igual. Tenemos que si aumentamos la presión hidrostática, pues disminuimos la presión neta de filtración y disminuimos la tasa de filtrado glomerular. Por eso te decía que estas en rojo son inversamente proporcionales y estas son directamente proporcionales. Ok, ¿cómo podemos aumentar la presión oncótica capilar? Pues aumentando las proteínas aquí, en el capilar. ¿Qué situaciones me pueden aumentar las proteínas en el capilar? Puede ser que nosotros tengamos una enfermedad que se llama mieloma múltiple. En el mieloma múltiple tenemos una mayor síntesis de inmunoglobulinas. Entonces las inmunoglobulinas son proteínas, por lo tanto aumentan la presión oncótica capilar. ¿Qué situaciones me pueden? Entonces, vamos a pasar aquí al siguiente cuadro para escribirlo aquí mejor. ¿Qué situaciones me aumentan la presión oncótica capilar? Ya dijimos el mieloma múltiple. ¿Qué situaciones me disminuyen la presión oncótica? Pues una disminución en las proteínas. Por ejemplo, una insuficiencia hepática. En la insuficiencia hepática no producimos albúmina y por eso tenemos una reducción de las proteínas en el plasma, de la presión oncótica. Ahora, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿cómo la podemos aumentar? Y esto es igual muy preguntable. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman es esta. La única manera en la que nosotros podamos aumentarla es que aumente la cantidad de líquido en esta zona. Y la única manera de que aumente el líquido en esta zona es que haya una obstrucción, no a nivel de los túbulos, sino a nivel, por ejemplo, del uréter, o de la vejiga, o de la uretra, que ocasione que la orina se empiece a acumular y entonces se empiece también a acumular en los túbulos. Entonces la presión hidrostática de la cápsula de Bowman la podemos aumentar cuando tenemos una obstrucción en el uréter o en la vejiga o en la uretra. La presión oncótica ya dijimos que esa no se modifica, siempre es cero en situaciones normales y solamente nos queda entonces ver cómo modificar la presión hidrostática capilar. Y ya te dije que la manera de modificarla es por medio de la vasoconstricción, vasodilatación de estas arteriolas aferentes y eferentes. Vamos, si quieres pausa el video por un momento porque lo que sigue es súper importante y súper preguntable. Entonces vamos a ir para allá. Vamos a entender qué pasa con la presión hidrostática cuando modificamos la arteriola aferente y la arteriola eferente. Es muy intuitivo también. Por ejemplo, si nosotros, vamos a empezar primero con la arteriola aferente. Si nosotros realizamos una vasoconstricción de la arteriola aferente, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a tener que la luz va a reducirse. Al reducirse la luz, ¿qué le va a pasar al flujo de sangre? Se va a reducir también, porque va a pasar menos sangre. Quiere decir que va a llegar menos cantidad de sangre aquí al capilar glomerular.
y la presión hidrostática depende de la cantidad de sangre que haya en el capilar glomerular. Entonces, si nosotros realizamos una vasoconstricción de la arteriola aferente, llega menos sangre, y si llega menos sangre, entonces vamos a tener una menor presión hidrostática capilar. Entonces, de ahí la vasoconstricción de la arteriola aferente causa una disminución en la presión hidrostática capilar. Y ya dijimos que si disminuimos la presión hidrostática capilar, al final también vamos a reducir la tasa de filtrado glomerular. Entonces tenemos una disminución de la tasa de filtrado glomerular cuando hacemos una vasoconstricción de la arteriola aferente. Ok, muy bien. ¿Qué pasa entonces ahora si en vez de una vasoconstricción yo hago una vasodilatación de la arteriola aferente? Si hago una vasodilatación de la arteriola aferente, entonces va a pasar un mayor flujo de sangre y entonces va a haber más sangre aquí en el capilar glomerular. Entonces, más sangre, yo tengo una mayor presión hidrostática capilar. Quiere decir que si hago una vasodilatación de la arteriola eferente, voy a tener una mayor presión hidrostática capilar y por lo tanto una mayor tasa de filtrado glomerular. Ahora, ¿qué va a pasar cuando se afecta la arteriola eferente? Ok, vamos a empezar primero con una vasoconstricción. Si tenemos una vasoconstricción de la arteriola ahora eferente, vamos a ver qué pasa. Pues si hacemos una vasoconstricción, significa que menos sangre va a abandonar el capilar glomerular para dirigirse hacia los capilares peritubulares. Entonces, en primera, pues va a estar llegando menos sangre al capilar peritubular, entonces vamos a tener una disminución en la perfusión de los túbulos. Eso también es malo porque eso puede generar isquemia, pero no hay que hablar de eso ahorita. Estamos hablando de que se está reduciendo el flujo hacia el capilar peritubular, pero la sangre se está quedando acumulada aquí, en el capilar glomerular. Entonces tenemos más sangre y por lo tanto una mayor presión hidrostática capilar. Quiere decir que si generamos una vasoconstricción de la arteriola aferente, tendremos una mayor presión hidrostática capilar y por lo tanto una mayor tasa de filtrado glomerular. Ahora solamente nos falta una cosa, cuando tenemos una vasodilatación de la arteriola aferente. Si tenemos una vasodilatación de la arteriola aferente, significa que más sangre va a estar abandonando el capilar glomerular. Entonces nos va a quedar menos sangre en el capilar glomerular y eso va, si tenemos menos sangre, tenemos menos presión hidrostática capilar. Quiere decir que una vasodilatación de la arteriola aferente ocasiona una disminución de la presión hidrostática capilar y una disminución de la tasa del filtrado glomerular. Todo esto se resume en esta tabla que tenemos aquí. Esta tabla es súper preguntable. Vas a tener muchas preguntas en los exámenes de qué pasa si hago una vasoconstricción de la arteriola aferente. ¿Qué pasa si hago una vasoconstricción de la arteriola eferente? Ok, entonces es bien importante que lo tengas en cuenta. Otra cosa que de una vez adelantamos es que la vasoconstricción de la arteriola eferente generalmente está mediada por angiotensina 2. La angiotensina 2 genera una vasoconstricción. Acuérdate, la angiotensina 2 es un vasoconstrictor. Pero lo que no tienes que olvidar nunca es que es un vasoconstrictor de la arteriola eferente. No de la aferente, de la eferente. Y entonces la angiotensina 2, al hacer la vasoconstricción de la arteriola eferente, va a ocasionar un aumento de la presión hidrostática capilar y un aumento en la tasa de filtrado glomerular. Bueno, dejamos para el final un concepto muy importante que es el concepto del aclaramiento. De aquí pueden salir también muchas preguntas, así que atención. Bueno, el aclaramiento se define como los mililitros de sangre que son limpiados de una molécula por minuto. Quiere decir que las unidades van a ser mililitros por minuto. Y repito, el concepto es importante tenerlo claro. Es los mililitros de sangre que son limpiados de una molécula, de una sustancia química por minuto. Por ejemplo,
Vamos a pasarnos a nuestro dibujito del glomérulo. Por ejemplo, supongamos que aquí viene la sangre por la arteriola aferente, llega a los capilares y después la sangre sale por la arteriola eferente. Vamos a suponer que la sangre que entra por la arteriola aferente tiene 5 moléculas de una sustancia cualquiera. Por ejemplo, digamos que es creatinina. Es un ejemplo. Va a pasar entonces por los capilares glomerulares, se va a filtrar. Algunas de estas moléculas de creatinina se van a filtrar y posteriormente cuando salga la sangre del lado de la arteriola eferente, a lo mejor me quedan solamente dos moléculas, dos moléculas de creatinina. Quiere decir entonces que la sangre tuvo un aclaramiento de creatinina. ¿De cuánto? En este caso de 3 moléculas, porque limpió 3 moléculas de la sangre por minuto. Eso más o menos es el concepto de aclaramiento. Nada más de aclaramiento es importante tener claro el concepto, que es este. Y otra cosa importante es que nosotros podemos medir ciertos aclaramientos de ciertas sustancias y eso nos permite obtener información importante. Por ejemplo, el aclaramiento de la creatinina nos permite determinar la tasa de filtrado glomerular. Pregunta de examen. Pero muy importante, nos permite estimar la tasa de filtrado glomerular, porque no es la tasa de filtrado glomerular exacta. Eso es importante. El aclaramiento de otra molécula que es la inulina, esta sí que me permite conocer exactamente el valor de la tasa de filtrado glomerular. Pregunta de examen. ¿Qué molécula me permite conocer exactamente la tasa de filtrado glomerular? Inulina. ¿Qué molécula me permite estimar la tasa de filtrado glomerular? La creatinina. ¿Por qué? Porque la inulina es una sustancia que no se secreta ni tampoco se reabsorbe, solamente se filtra. Quiere decir que toda la inulina que llega a la orina solamente pudo llegar por la filtración, porque no se secreta ni se reabsorbe. En cambio, la creatinina, una porción muy pequeña, pero una porción, un 5%, se secreta en el túbulo contorneo proximal. Entonces, de toda la creatinina que llega a la orina, el 95% es del filtrado y el 5% es de la secreción. Así que realmente la creatinina me sobreestima la tasa de filtrado glomerular, porque me está diciendo que estoy filtrando más, cuando realmente ese extra que filtro de más viene de la secreción, no del filtrado. Entonces por eso sobreestima la tasa de filtrado glomerular. Otra molécula importante es el aclaramiento del ácido para-aminoiúrico o el PAH. Para-aminoiúrico. Aclaramiento del PA, lo pueden decir así. Entonces el aclaramiento del PAH o del el ácido para-aminoiúrico me permite medir el flujo plasmático renal. Ojo, porque es plasmático, no es flujo sanguíneo renal, es el flujo plasmático renal. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el ácido para-aminoiúrico, todo el ácido para-aminoiúrico que entra por la arteriola aferente es filtrado, el 100% es filtrado por el glomérulo, no sale nada por la arteriola eferente. Por eso me permite medir cuánta flujo plasmático llega debido a esta situación. Entonces es importante recordar esto porque siempre son preguntas de exámenes. ¿Qué otra cosa? La inulina, como es la molécula que me permite conocer exactamente la tasa de filtrado glomerular, a veces se utiliza como punto de comparación para otras sustancias. Eso también puede ser pregunta. Por ejemplo, si el aclaramiento de una sustancia es mayor al aclaramiento de la inulina, vamos a poner aquí una sustancia X. Si el aclaramiento de la sustancia X es mayor al aclaramiento de la inulina, significa que esa sustancia X tiene abundante secreción por parte de los túbulos. Porque digamos que la inulina ya dijimos que solamente se filtra, no se secreta ni se reabsorbe. Entonces, si una sustancia X
supera el aclaramiento de inulina, significa que además de que se filtra, tiene una porción que es secretada. Eso es importante. Si una sustancia X es igual al aclaramiento de la inulina, pues significa que se va a comportar como la inulina, es decir, solamente se filtra. No tiene ni secreción ni reabsorción, solamente se filtra. Y si una sustancia X es menor, el aclaramiento de una sustancia X, perdón, es menor al aclaramiento de la inulina, entonces significa que se está reabsorbiendo en el túbulo. Esto es súper importante. Por ejemplo, si en una pregunta te dicen, el aclaramiento de la... Vamos a poner una molécula imaginaria, vamos a pensar de la urea. El aclaramiento de la urea es mayor al aclaramiento de la inulina. Si te digo eso, ¿qué pensarías? Pues entonces quiere decir que la urea, además de filtrarse, también se secreta en los túbulos. Es un ejemplo. No es que pase así, pero es un ejemplo. O si te digo, el aclaramiento de la sustancia Y es menor al aclaramiento de la inulina. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Quiere decir que esa sustancia se filtra, pero también se reabsorbe. Por eso llega menos a la orina que de lo que llegaría de inulina. Más o menos es la idea. Y si te digo, una sustancia M tiene un aclaramiento igual al de la inulina, significa que esa sustancia M no se reabsorbe ni se secreta, solamente se filtra. Estos puntos son los que te pueden preguntar acerca del aclaramiento y ya con eso ya tienes el 100% de las preguntas que te pueden decir de aclaramiento.